Ahora, ministro, perdón, escuchamos de la segunda ola desde diciembre. Sí. Se viene la segunda ola, hay que cuidarse de la segunda ola. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Quién es el responsable de que esto pasara? Claro, Que ¿cuál es la llegáramos a variable? 25.000 casos sabiendo que iba a pasar. Dejaron pasar por Ezeiza, por el aeropuerto de Córdoba, por todos los aeropuertos. Si ibas a veranear a la costa y vivías en la ciudad, tenías que ir a Soporte obligatoriamente. Ahora, si ibas a Manaos, pasabas por Pancho por tu casa. Nosotros podemos discutir ahora esas medidas que vos estás planteando. Ahora, vos sabés que primeras olas y segundas olas han tenido todos los países del mundo. Sí. Por Es eso. decir, que este es un virus que evitar las olas es extremadamente el ritmo difícil. lo marca el Sí, virus. el ritmo lo marca la dinámica del virus, porque el 70% de los contagios te contagia a alguien que está sano. El virus se contagia entre sanos. ¿Y qué quiere decir esto para explicarlo bien? El 50% de los contagios que ocurren en una persona que va a ser un síntoma. En la ventana, claro. En los En la 2 días ventana. previos a tener el síntoma, cuando todavía lo que llama el periodo presintomático, la mitad de los contagios, y ustedes deben conocer un montón de gente que dice, estuve con tal persona, estábamos de lo más bien, me llamó el otro día, Me se siento sintió mal, se testeó, dio positivo y ahora yo soy un contacto estrecho. Claro. Sí. Entonces, el 50% está allí y 20% contagian personas asintomáticas, que cursan una enfermedad sin nunca darse cuenta. Entonces, es una enfermedad extremadamente difícil de evitar su circulación, de hecho no se ha podido evitar, porque todos los sanos contagian a sanos, o mientras están Para sanos, evitar la circulación necesitamos la Pero qué vacuna variable, y claro. estar vacunados. y Eso- ser extremadamente riguroso con los protocolos. exacto, con Pero estos ¿qué variable protocolos. pide? Para un Claro, segundo, sí. ¿esto que está ahí está bien? El otro día nos quejamos por el Polo Obrero, por todos en la 9 de julio. sí. ¿Esto que está pasando ahí está bien? Yo siempre ¿Es la digo- misma cosa? Siempre digo lo mismo, las expresiones populares en el espacio público hay que mantener los 2 metros de distancia y el barbijo. Es muy importante cumplir esas dos normativas. Se puede expresar perfectamente bien 2 metros de distancia y barbijo. Para eso hay que estar allí y verlo con detalle porque en la toma así a distancia no te das cuenta. Porque el Pero otro es día muy les caímos importante. a lo que fue, iban por la calle por la 9 de julio, les caímos con todo. Y ahora estamos viendo que está pasando esto con... Necesitamos que todos se expresen con prudencia, eso significa 2 metros de distancia y No, barbijo. perfecto. El lugar abierto es un lugar relativamente seguro cuando mantenés la distancia y el barbijo. Fernán, estos números de esta semana, ¿es Semana Santa? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Digamos, el periodo de... Para, te dejando un título, repetirlo, por favor. La variable fue esa. Claro, digamos, Estos números que estamos viendo ahora... vos te contagiás un día. Supongamos que vos me estás contagiando en este momento a mí. Sí, señor. Yo me contagio hoy. Entre 2 y 12 días tengo el periodo de incubación. Sí. De promedio 7 días. Y luego, durante 7 días estoy enfermo contagiando. Entonces, hay 14 días por delante de cuando ocurre el contagio. Entonces, cuando vos, por eso nosotros insistimos mucho, lo que estamos viendo todavía ahora es el fenómeno de Semana Santa. Ahora, si vos quisieras saber qué impacto tuvieron las medidas que tomamos hace 5 días, las Sí. vamos a poder ver a partir de este fin de semana por delante. Por eso nosotros insistíamos. Nos parecía más prudente es basar los datos o las decisiones basadas en evidencia y en los datos Claro. que tenemos. Para saber si las medidas que ya habíamos tomado hubieran tenido impacto, necesitamos esperar los próximos días para evaluar los casos que tengamos. Dos preguntas muy puntuales con las mismas edades. Instituto River Plate, viernes pasado, muchos cursos aislados. Los 4 años del BEF y los 4 años del BEA. Más de 5 veces en un mes. No te entendí. Los aislamientos. En el colegio de River. En el colegio River, muchos aislamientos por algún caso, por este caso, Pero- por otro caso. Y ahora, ¿no era mejor, no se podía haber armado algo con la secundaria solamente? Que pare la secundaria, que son los que más, Bueno, esos son los que más debates andan que, por la calle. esos son los debates que hay que tener, pero yo te vuelvo al planteo. No lo puedes controlar. En un escenario donde hay, en la ciudad de Buenos Aires, 2.500 casos por día, por supuesto que vas a tener todo tipo de edades en esos 2.500 casos. Y por supuesto que cuando sean de las edades escolares, esa burbuja escolar vas a tener que aislarla. Pero eso no significa que haya ocurrido dentro de la escuela. Al revés. Ah, ok. ¿Entendés? Que de afuera caen adentro de la escuela Es el que bicho. es así. Ok. Marian, ¿El Marian, Son contagio consecuentes marca- al momento a perdóname, momento. ¿El contagio marca niveles sociales? En la primera ola, bueno, sí genéricamente. En la primera ola esta es una enfermedad que de alguna manera muestra un poco las dificultades de la sociedad, ¿no? Y entre ellas las dificultades socioeconómicas. Corre muy rápidamente por las dificultades socioeconómicas y la pobreza, sobre todo por el hacinamiento domiciliario. Entonces, la primera ola de la ciudad, allá por abril, mayo y junio del año pasado, corrió muchísimo por los barrios populares, Sí. por la gente más necesitada. Y hacían, no cerraban las casas, cerraban el barrio. Porque Claro. era imposible tenerlos adentro. Pero además de una cuando vos casita. vivís entre 6, 7, 8, 9 personas Vale. en un lugar relativamente mal ventilado y pequeño, cada enfermo contagiaba a la totalidad de los convivientes.
Ahora, porque el conviviente es el que más se contagia en esta enfermedad. Ahora, esta segunda ola, sobre todo la de Navidad y Año Nuevo, estuvo muy marcada por la clase media y el encuentro social de la clase media. ¿Te das cuenta por las camas que están colapsadas? Son todas Claro, de carné, de Privado. privados. Y es un poco lo que estamos viendo todavía ahora en esta ola, que sobre Ahora, todo la zona media y norte de la ciudad es la que más está sufriendo la Ministro, enfermedad. justamente hoy Kicillof dijo que el epicentro del coronavirus era la ciudad de Buenos Aires y que por eso está contagiando a la provincia. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, no es un tema de estar de acuerdo, ¿no? Me parece que son expresiones de un gobernante, de un líder político. Cuando uno mira lo que ha pasado en todos los países del mundo, en todas las ciudades del mundo, siempre la ciudad capital, que suele ser el puerto de entrada de los países, naturalmente es por donde primero entra. Ahora, una vez que el virus se distribuyó por la nación, por las naciones, el rebrote de los lugares territoriales es por el propio virus que está en el territorio. Sí, pero el ida y vuelta de AMBA es. El ida y vuelta de AMBA es. El AMBA es una unidad. Se parece a Brasil, a Río o a San Pablo. Claro, Después no se parece a nada. El AMBA es una unidad epidemiológica integrada, pero lo que te quiero decir con esto es, si vos miras la cantidad de casos que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de casos que hay en el conurbano bonaerense, los casos diarios del conurbano bonaerense son muchísimo mayores que los de la ciudad. Y no será por eso que... Eso significa que la circulación viral está en todo el territorio, digamos, no tiene una predominancia. Pero además es un debate que no nos conduce a nada porque el virus empezó en Wuhan, en una ciudad que nadie conocía en China, y hoy está en todas las partes del mundo, con lo cual naturalmente circula. Fernán, pero puede ser una pregunta, ¿no? Con esto que tiene que ver con separar la ciudad de la provincia, ¿no? Puede ser que tal vez el temor que tienen en provincia sea tan grande que les vendría bien que también cierre ciudad para que sea efectiva su medida. Pregunta. O que puede ser, o sea, una forma para prevenirse ellos. Ayúdennos a cerrar ustedes también. Claro. Lo que pasa es que también estamos en un momento político muy... Pero es que estos temas no se discuten en términos políticos, se discuten en términos técnicos sanitarios. Entonces, acá la discusión es... ¿Qué medidas tenemos? Digamos, ¿cuál es el mecanismo que está contagiando el virus? Sí. Lo que habíamos documentado y tenemos documentado, los principales mecanismos son los encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados. La nocturnidad y el transporte público. Eso estuvimos de acuerdo los tres gobiernos. Pero esa que te dijo Adrián es muy puntual. Pero ahí voy a eso. Pero vos fíjate, lo primero que tenés que identificar es cómo es que se está transmitiendo el virus predominantemente. Segundo, ¿qué medidas tenés para bloquear ese mecanismo? Y es dentro de las medidas que tengas para bloquear ese mecanismo, ¿cuáles son las que generan menor daño en otras dimensiones del ser humano? Claro. En la económica, en la social, en la psicológica. Y ese fue el debate de la semana anterior que tomamos hace 5 días que todavía no pudimos evaluar. Yo me acuerdo cuando fueron Massa y Guado de Pedro a hablar y ustedes se metieron un comunicado y estaban muy... Hace 5 días estaba todo muy bien. Armando, claro, pero es que de vuelta el debate es... Identificamos el mecanismo de transmisión prioritaria, no es el único. El mecanismo siempre social. No, lo que decimos es cuando vos ves nosotros todos los días que tenemos la lista de nuevos enfermos, los llamamos por teléfono y les preguntamos cómo fueron sus últimos días y cómo se pudo haber contagiado. Hacemos toda la investigación epidemiológica. Lo que estábamos identificando es que la mayoría de las personas habían tenido el escenario de estuve en un asado, estuve en un después de oficina, estuve en una reunión de trabajo, hicimos un almuerzo, una cena, tal cantidad de personas y resulta que alguno de ellos luego se declaró enfermo y yo me enfermé también, o convivo o comparto la casa con una persona que dio positivo. Siempre es social. 70% del fenómeno estaba allí. Entonces, si esa es la mayoría, lo que acordamos son los mecanismos para apuntar a ese mecanismo, a ese lugar. O sea, entonces vos confiás, te apelo a tu honestidad intelectual, claro, mirándote a los ojos. Entonces vos pensás que como dijo el mismísimo presidente, esto lo decido yo. O sea, él hizo una cosa per se. No, yo no me animaría... Sin escuchar a su ministra de Salud y a su ministro de Educación. No, yo no me animaría a interpretar cómo fue el mecanismo de pensamiento del presidente. Yo creo que es algo que él lo tendría que explicar. O dijo él, sí, lo tomé yo la decisión, como diciendo... No, a ver, que el gobierno nacional tomó la decisión sin consultarnos con el gobierno de la ciudad, no tengas ninguna duda. No, eso lo dijo Horacio, pero me parece que tampoco lo consultó con Bisotti ni con Trota, porque 3 horas antes habían dicho otra cosa. Sí, eso yo no te sabría decir, está fuera de mi ámbito de expertise. Lo que yo te puedo decir es que las decisiones que se tomaron la semana pasada, que a mi juicio fueron correctas a donde apuntaban a evitar los lugares cerrados, mal ventilados, donde la gente esté mucho tiempo sentada y que esté con pérdida de distancia o de protección. Que se van a ver los resultados, dijiste vos, en este fin de semana. A lo largo del fin de semana. A lo mejor el fin de semana podemos ver que los casos pudieran empezar a controlarse o pudiéramos ver que las medidas no fueron suficientes. Entonces, en ese caso habría que tomar nuevas medidas, ¿no? Es indiscutible eso. Pero para poder... No era ayer entonces el anuncio. A mí me parece que era más razonable esperar evaluar el impacto de las primeras medidas porque así calibrás las segundas. De acuerdo a lo que hiciste hace unos días. ¿Cuál es la profundidad de la segunda medida? ¿Las que tomamos ayer son suficientes?